Y en esta mañana recibimos a Julio César Crespo, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Ecuador, y lo hemos invitado para hablar sobre la base naval estadounidense de Guantánamo. Qué gusto tenerle aquí, Julio. Muchísimas gracias, Amanda. Un saludo para ti y para toda la audiencia que en este momento sintoniza RTV Medio Mundo para hablar sobre un tema tan importante. Muchas gracias por la invitación a este espacio y espero que sea de su agrado conversar sobre este tema tan importante para Cuba y para América Latina y el mundo. Se trata de la base naval más antigua extranjera en un territorio, como decía, en otro país de Estados Unidos. Gracias. Julio, quisiéramos igual nosotros un poco hacer un recuento de la historia de esta base naval, de este territorio ocupado por Estados Unidos, un territorio que le pertenece a la isla, a Cuba. ¿Podríamos un poco relatar así, en resumen, cuál es la historia de esta base? Sí, a ver, la base naval que hoy ocupa ilegalmente Estados Unidos en Guantánamo, que es una provincia cubana situada en el oriente de nuestro país, es la provincia más oriental de Cuba. eh, es muy antigua. O sea, esa base cumplió el pasado 23 de febrero 122 años de antigüedad. Y es una base, es decir, cuando digo 122 años me refiero a que se firmó el tratado sobre bases navales y caponeras entre Cuba y Estados Unidos el 23 de febrero de 1903. Es decir, en el siglo pasado, iniciando el siglo. Y está ligada a la base de Guantánamo a viejas doctrinas de dominación de Estados Unidos para la región. Todos seguramente recuerdan la doctrina Monroe de América para los americanos, y la base naval de Guantánamo tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, incluso desde su concepción ideal, antes de hacer efectivo la ocupación de ese territorio, los Estados Unidos tenían el interés de ocupar porciones de tierra de Cuba o ocupar militarmente toda la isla para tener control sobre el Caribe. Y también cuando se fraguó la idea de hacer lo que hoy se conoce como el Canal de Panamá, iniciando el siglo XX, también la base naval de Guantánamo cogió, o sea, tomó un significado más grande, porque militarmente, estratégicamente para Estados Unidos le era importante tener una, una porción de territorio, una porción de bahía, para también, o sea, la construcción de lo que después fue el canal de Panamá. Entonces, la primera fecha de ocupación de lo que hoy es la base naval de Guantánamo ocurrió en el año 1898, cuando Estados Unidos intervino en la guerra de Cuba contra España. O sea, Cuba estaba luchando por su independencia de España y Estados Unidos intervino en la guerra para apoyar al ejército independentista cubano en la independencia de España. La historia después demostró que el interés era expulsar a España de Cuba y hacer coincidir la doctrina Monroe de América para los americanos, apropiarse luego de la isla. Y en 1898, marines estadounidenses llegan a lo que hoy es la base, o sea, lo que hoy es la bahía de Guantánamo, llegan allí y ocupan ese territorio, y desde ahí intervienen en Santiago de Cuba, que fue donde se gestó la etapa de la lucha final de la guerra entre Cuba y España, que se conoce finalmente como la guerra de Cuba cubano-española norteamericana, porque Estados Unidos, como decía, intervino en ese proceso final de lucha de independencia de Cuba. Y desde Guantánamo, desde la bahía de Guantánamo, entonces aceptaron, junto con la ayuda de las tropas cubanas, la lucha final en Santiago de Cuba, que era el epicentro de aquellas luchas por la independencia en ese momento. Y también desde ahí intervinieron en Puerto Rico. Entonces, se puede decir que desde 1898 Estados Unidos, de una manera u otra, tiene el control sobre la base, pero se hizo efectivo la firma del tratado de arrendamiento de bases navales y caponeras el 23 de febrero de 1903, que fue un tratado que tiene como antecedente
el nacimiento de la República Neocolonial y la primera constitución de la República de Cuba, independiente. Después que se logró la independencia de España, nace la República de Cuba. Y cuando nace la constitución en febrero de 1901, a esa constitución se le anexa un apéndice, que le decimos nosotros el apéndice constitucional, que se conoció como la enmienda Platt. Que la enmienda Platt era un articulado de unos 8 artículos, que entre los artículos de la enmienda, uno de ellos, le voy a mencionar 2 artículos. Uno le otorgaba el derecho a Estados Unidos de intervenir militarmente en Cuba para establecer el orden de la isla, cuando lo entendiera necesario. Y el artículo 7, que es el que estaba vinculado con la base naval de Guantánamo, le otorgaba el derecho, o sea, decía que el gobierno cubano tenía que vender o ceder territorios en Cuba para el Ujú, establecimiento de bases navales y ujú, carboneras. Es ujú, decir, esa es la génesis de lo que después se firmó un tratado bilateral entre los dos países, pero que lo habían anexado a nuestra constitución, lo que ocurrió bajo una coacción del gobierno de los Estados Unidos, bajo un chantaje militar y político, porque de lo contrario ellos no hubiesen desalojado la ocupación militar que tenían en la isla desde 1898, que es el periodo de la primera ocupación militar, ¿no? Entre 1898 y 1902, cuando nace la República con sus instituciones. Entonces, como tal, la génesis de la base, de lo que hoy es la base de Guantánamo, que es un territorio que tiene unos 117 kilómetros cuadrados de ujú. extensión, territorio importante del sur oriental de la isla de Cuba, tiene que ver con esas pretensiones estadounidenses que datan desde el siglo XIX y que ha llegado hasta nuestros días. Y que tiene un basamento ilegítimo, porque fue un tratado que se firmó bajo coacción, o sea, no fue bajo voluntad del gobierno cubano de entonces y del pueblo de Cuba de entonces, y que incluso cuando se firma el tratado no tiene fecha de terminación. Mm. Después, más adelante, voy a referirme a el otro tratado que se firmó en 1934 sobre la relación y que deroga la enmienda Platt de 1901. Y Esa es Julio, básicamente la génesis del tratado, ¿no? ¿y qué actividades se han hecho ahí que se conoce? Porque lo que llega a nosotros es que llevaban, por ejemplo, detenidos de la guerra de Irak, de Kuwait, de Afganistán ahí. ¿Qué han hecho? ¿Qué han construido ahí dentro de esta instalación, de esta base naval? ¿Qué se conoce? Sí, tú estás refiriendo, Amanda, a una historia más reciente. O sea, cuando Estados Unidos empieza la guerra contra el terrorismo, Ujú, después de los atentados de 2001, del 11 de septiembre de 2001, ellos determinaron que Guantánamo era un sitio ideal para la construcción de una prisión y trasladar lo que ellos decían terroristas, ¿no?, del Medio Oriente. Entonces, desde esa época hacia la fecha se han venido trasladando ahí los detenidos, los presos de la guerra que ellos causaron en el mundo contra el terrorismo, y ha sido un espacio de violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque o sea, hay evidencia de que se han llevado hasta ahí, han sido torturados, algunos han perdido hasta la vida o sea, por las condiciones extremas a las que son sometidos los detenidos. Por tanto, se ha convertido la base no solo en un centro de operaciones militares, en un centro geopolítico o estratégico importante para Estados Unidos, sino también en un centro de detención de detenidos supuestamente terroristas del mundo. Y más recientemente, eh, seguro conocen que la actual administración de Estados Unidos, de Donald Trump, ha enviado migrantes a este sitio, o sea, ha convertido el sitio un poco en un centro de detención de migrantes, algunos incluso que llevaban tiempo viviendo en Estados Unidos, pero que el sistema no le había permitido tener un estatus regular en Estados Unidos. Y bueno, han sido deportados algunos de manera, o sea, arbitraria, en condiciones a veces con violatorias a los derechos humanos. Y ha sido entonces la base un centro de detención de migrantes, lo cual el gobierno cubano y el pueblo cubano ha repudiado
desde de los inicios de ese anuncio. Pero la base naval de Guantánamo, hay que decir que ha sido sistemáticamente a lo largo de los últimos años, incluso antes del triunfo de la revolución, fue un centro desde el cual los marines estadounidenses cometían actos atroces contra la población cubana que vive en las comunidades que están aledañas a la base. Estamos hablando de violaciones sexuales, estamos hablando de distintos altercados, asesinatos. Eran los pueblos cercanos a la base, fundamentalmente Caimanera y Boquerón, eran víctimas también de todos los crímenes que tienen que ver con las drogas, con la prostitución, en fin, eran escenarios bien complejos que obligó mucho en el pueblo cubano y fundamentalmente en el pueblo de Guantánamo, que sufría directamente las consecuencias de tener la presencia militar extranjera en la base, avivó mucho el sentimiento antiimperialista en el pueblo cubano. Es decir, que la base naval de Guantánamo también ha sido fuente de sentimientos antiimperialistas contra la presencia extranjera militar, contra la voluntad como les decía, del pueblo y el gobierno cubano. Eso pasó durante los distintos años del periodo pre-revolucionario, y después del triunfo de la revolución también se cometieron determinados hechos, provocaciones, intentos de provocaciones, porque también siempre el gobierno cubano ha tenido en cuenta que la base puede ser usada como pretexto para iniciar una agresión militar a mayor escala de Estados Unidos contra Cuba. Por lo tanto, en la base naval de Guantánamo, en las inmediaciones de la base, en territorio cubano, territorio libre, como nosotros lo llamamos, hoy custodian militares cubanos los límites de la base para el territorio cubano, para evitar que existan este tipo de actos, de incitaciones que puedan provocar una agresión militar armada directa contra Cuba. Y a lo largo de la historia, bueno, tenemos muchos héroes que han defendido el territorio cubano y que lamentablemente han perdido la vida en ese acto. Luis Ramírez López, en fin, hay una serie de héroes que han ofrendado la vida para defender el territorio cubano de intentos de invasión enemiga. Pero también voy a también agregar una idea: la base ha sido utilizada a lo largo del siglo XX, sobre todo antes de que Estados Unidos empezara con lo que se conoce como la política del buen vecino de Roosevelt. La base fue utilizada para intervenciones militares, no solo en Cuba, sino también en Haití, en República Dominicana, en México, en fin, en Panamá, en Nicaragua, en fin, en varios países de la región. Desde la base naval de Guantánamo se usaba para intervenir militarmente en estos países. Jus Sí. justo iba a preguntar sobre eso, o sea, ¿cuál ha sido como el papel que ha desarrollado, pues, esta base a nivel internacional y regional? ¿Qué hechos ha causado así este tipo de intervenciones a nivel internacional? Claro, es así, Amanda. Incluso desde la base en 1927 se organizó una intervención en Nicaragua para aplastar a la revolución sandinista. Se han intervenido en varias ocasiones a México, a República Dominicana, Haití, en fin, a Cuba mismo, o sea, Cuba también desde ahí. Entonces, pues sí, la base militar es usada con esos fines. Más recientemente Ujú. la han usado también para intervenir en Haití en determinadas ocasiones, en distintos conflictos internos del pueblo haitiano, que corresponde a la soberanía de los haitianos, pero la base también es usada para eso. Es también usada para llevar migrantes, algunos migrantes que intentan llegar por la vía marítima a Estados Unidos, son interceptados en el mar, y la base ha fungido también en algún momento de los últimos años también como centro de migrantes, y se mantiene también ahí lo que se conoce como la prisión de Guantánamo, que, como les mencionaba anteriormente, es usada para llevar ahí a presos de sus guerras por el mundo. Es decir, que la base militar, la base naval,
que tiene Estados Unidos en Guantánamo le ha sido afín a sus intereses de dominación geopolítico, geoestratégico para el control del Caribe y de Centroamérica para Estados Unidos. También ha sido usada como una vaga en el corazón de Cuba, que está, o sea, tenemos presencia militar contra la voluntad nuestra dentro de nuestro país. También hay que decir que militarmente la base de Guantánamo en un conflicto armado pudiera ser destruida, o sea, la base naval pudiera ser destruida en segundos, en minutos. Sin embargo, las consecuencias que llevaría después de una guerra directa entre Cuba y Estados Unidos serían devastadoras para nuestro pueblo. Por lo tanto, siempre el gobierno cubano, con la conducción de su líder histórico y la continuidad, ha tenido muy presente siempre de que es mejor seguir reclamando la devolución por la vía pacífica. Es por eso que en todos los escenarios internacionales nosotros reclamamos la devolución de la base, y también está presente como una de las condiciones para un establecimiento normal, natural, de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Una de las condiciones, siempre lo hemos dicho, lo ha dicho nuestro comandante, lo dijo en varias ocasiones Fidel, o sea, hay que conversar sobre la base naval de Guantánamo. O sea, en algún momento de la historia, ellos tendrán que salir de la base naval porque no les pertenece, porque están parados bajo un acuerdo que se firmó bajo coacción. No fue un acuerdo soberano, que incluso viola las normas de Estados Unidos, y que también viola la Constitución de Cuba de 1901, la Constitución de 1940, la Constitución de 1976 y la Constitución actual que se ratificó en el año 2019. Es decir, que viola hasta la propia legislación cubana, y solo se ampara en ese acuerdo que se firmó bajo coacción, que sobrevive a la eliminación de la enmienda Pla, cuando se logró eliminar bajo la fuerza popular, los reclamos históricos del gobierno de entonces, y más sobre todo del pueblo de Cuba, cuando en 1934 se logró firmar un tratado nuevo de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que derogó la enmienda Pla, más no derogó el artículo sobre que Cuba tiene que vender o ceder territorios para o sea, para el establecimiento de bases navales y caponeras. Es decir, que en ese momento se eliminó la enmienda Pla, Ujú. y para quien negoció en aquel momento, el embajador cubano Marqués Sterling, quien negoció aquel nuevo tratado en Estados Unidos, fue un éxito porque se eliminó el derecho de Estados Unidos de intervenir militarmente para restablecer el orden, supuesto orden en Cuba. Sin embargo, dejaron el tema de la base de manera permanente. Incluso en el nuevo tratado dice que para que la base pueda ser revisada, tienen que ponerse de acuerdo los dos países. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a ponernos de acuerdo. Estados Unidos no quiere hablar sobre el tema de la base naval de Guantánamo. ¿Y qué posibilidades ustedes tienen de que se devuelva ese territorio ocupado desde a nivel internacional? ¿Qué acciones se han hecho? A ver, hay hace varios años existe una corriente internacional sobre reclamos, sobre protestas, sobre manifestaciones en relación con las bases extranjeras. O sea, muchas personas analizan que a pesar de que hay tantas bases militares en el mundo es cada vez más inseguro. Es decir, que las bases militares realmente no brindan seguridad. Estados Unidos se dice que tiene cerca de 900 bases militares oficiales constituidas en el mundo. Sin embargo, el mundo es cada vez más inseguro. Hemos estado a las puertas de una tercera guerra mundial. En América Latina hay muchísimas bases militares. Una de ellas, como les decía al principio, es la más antigua, que es la de Cuba. Realmente eso no exime de los conflictos que tenemos en nuestra región. Pero volviendo a la pregunta, Cuba históricamente ha reclamado la base. O sea, nosotros creemos realmente que con el nacimiento de un nuevo mundo, un mundo más justo, un mundo más inclusivo, con el fin de las hegemonías que existen en el mundo, en algún momento de la historia Estados Unidos va a tener que devolver ese territorio.
Incluso es uno de los puntos clave, como le comentaba, para una negociación de una relación normal, una relación bilateral sólida, amparada en lazos, profundos lazos históricos, culturales que nos emanan con ese país como nos emanan con el resto de América Latina. Y para eso, para ese momento, por supuesto, requerimos de la solidaridad internacional. Le decía que cada vez más fuerte en el mundo la corriente de lucha contra las bases militares, que se celebra cada año el Día Mundial de Acción contra las Bases Militares el 23 de febrero, que tiene que ver con la fecha en que se firmó aquel acuerdo de bases militares entre Cuba y Estados Unidos el 23 de febrero de 1903. Entonces, se hacen acciones mundiales de manifestaciones por la paz, con sociedades ecuménicas, con toda la sociedad civil de los países del mundo para protestar contra la presencia militar extranjera en territorio en otros territorios, ¿no? Y en este caso, recientemente nosotros participamos como embajada en una actividad que recuerda la fecha, que recordó el establecimiento de la bahía de Guantánamo y se hizo acá en el Parque de la Carolina, en Quito, una actividad Campanazo por la con la paz eran. presencia de varias organizaciones que nos acompañaron en este Ujú. justo y antiguo reclamo del gobierno y del pueblo cubano, por muchos años. Julio, y un poco para ser didáctico ante toda esta llegada de las bases militares, porque aquí también en Ecuador hay esta discusión de una base militar y como decía, pues no es que las bases militares traen seguridad con toda la experiencia que usted tiene. ¿Qué le podría decir al Ecuador sobre las bases militares estadounidenses con toda la experiencia que tienen ustedes, la base militar más antigua del mundo, ¿no? En su país. Bueno, realmente en el caso de Cuba, la base militar que tenemos es en contra de la voluntad del pueblo cubano. O sea, en América Latina hay varios países que tienen presencia militar y es del conocimiento de cada cual valorar en su justa medida cuánto ha contribuido la presencia militar en América Latina en distintos países. No voy a mencionar nombres porque se sabe quiénes son, eh, y es justo valorar si realmente la presencia militar extranjera ha traído beneficios o no para la seguridad de esos países. O sea, solo con eso se puede valorar si realmente es útil o no. En el caso de Cuba, eh, la presencia de la base naval es en contra de la voluntad del pueblo cubano y del gobierno. Es decir, no hay colaboración militar entre ambos países, por lo tanto ellos están ocupando contra la voluntad del gobierno y del pueblo cubano un territorio cubano, un territorio con unas condiciones. Hay que decir que la bahía de Guantánamo es una de las bahías con mejores características, con mejor calado, una bahía muy profunda, una bahía extensa para la navegabilidad. Por lo tanto, realmente es una usurpación de un territorio que tiene unas condiciones naturales ideales para el comercio con el mundo. Por lo tanto, en el caso de Cuba, tendría que decir eso, ¿no? Que la ocupación militar no nos trae beneficio por varias razones. Primero, porque o sea, no existe un interés del gobierno y del pueblo cubano de tenerlos allí. O sea, están en contra de nuestra voluntad. Y segundo, porque ocupan una posición del territorio cubano muy importante desde el punto de vista geográfico y geoestratégico, Ok. es lo que pudiera decir. Por lo tanto, para Cuba no nos ha traído ningún beneficio. Y en América Latina, bueno, están sobrados los ejemplos, ¿no? De la presencia militar, o sea, todo lo que ha traído en la historia de nuestros países, y en muchos casos que no han solucionado los problemas de seguridad, ¿no? Que es básicamente para lo que se entiende que fungiría una base militar, ¿no? Para cooperación militar, temas de seguridad, en fin. Habría que entonces revisar la historia de América Latina y ver que en la mayoría de los países las bases militares no han tenido la función para lo cual se predican, ¿no? Que es para garantizar la seguridad de nuestros países. Muchísimas gracias, Julio. Qué gusto haberle tenido en esta mañana en la revista informativa Hola Mundo, conversando sobre este tema importante en América Latina y en Ecuador. Gracias, Julio. Muchas gracias a ti, Amanda, por la invitación. Un saludo a todos los que estuvieron en la entrevista siguiéndonos. Muchas gracias. Un abrazo de la Embajada de Cuba. Gracias a ti.